El enorme crecimiento solamente pudo haber sido posible por el poder de Dios. Y ese poder estaba siendo liberado por la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros observamos el libro de los Hechos, el personaje más prominente es Él, el Espíritu Santo. Por tal motivo, yo me atrevería a llamarle a este libro, en lugar de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo. Pero, aunque el Espíritu Santo es el personaje central de este libro, a veces he llegado a pensar que en la Iglesia Bautista es el personaje olvidado de la Trinidad. A veces he llegado a pensar esto y se lo voy a explicar de la siguiente manera y el por qué. Seguro que alguna vez ha escuchado alguna historia como la que le voy a comentar. Un indigente fue encontrado muerto en la ciudad capital de X país. Fue encontrado muerto y después de que se hicieron las averiguaciones por parte de la policía, se descubrió que aquella persona muerta en la más completa indigencia era propietaria de varios edificios en el país. ¿Cómo la ve? Así también tenía una abundante cuenta bancaria. Para que él realizara su tarea diaria de indigencia, él tomaba taxis para moverse allí en la ciudad capital. Conclusión, este personaje tenía una abundante riqueza, sin embargo, vivía en la más absoluta pobreza y necesidad. Yo no sé si alguna vez había escuchado alguna historia como esta, seguramente que sí. No es novedoso y de tiempo en tiempo se repiten historias como esta y las puede leer ahí en los periódicos. De tiempo en tiempo surgen así historias. Y se trata de la misma historia, personas ricas, en ocasiones inmensamente ricas, viviendo en la absoluta pobreza. Y esta historia ilustra muy bien la situación de muchas iglesias y cristianos. Viven en total y absoluta pobreza espiritual y en la mayoría de las ocasiones debido a su ignorancia y desconocimiento de la realidad del Espíritu Santo y su ministerio en la vida de cada creyente. Se produce esta triste realidad de líderes, de iglesias, enfrentando los retos y las dificultades del ministerio solos, carentes de poder y carentes de los recursos necesarios. ¿Y todo por qué? Todo por la ignorancia de la presencia del Espíritu Santo y todos los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición. Hay una enorme cantidad de creyentes que viven una vida de mendicidad espiritual, cuando literalmente tienen a su disposición todos los recursos de Dios a través del Espíritu Santo. Así sucede. Les decía la semana pasada que una de las características de cristianos ministrando en sus propias fuerzas y sin el poder del Espíritu Santo son cristianos cansados, cristianos agotados, cristianos que tiran la toalla. Y nosotros podemos recordar ahí en el libro de los Hechos, la primera cosa que le dijo Jesús a los discípulos, ahí en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y por qué tan importante este mandato? ¿Por qué esperar antes de realizar cualquier clase de tarea? ¿Por qué esperar el cumplimiento de ello? Vamos a verlo. Yo creo que en esta y otras 2 semanas más el porqué de ello. Hoy vamos a hablar acerca de el entendimiento que necesitamos acerca del Espíritu Santo para darnos cuenta de todo el recurso que Dios ha puesto a nuestro alcance y pensar en cosas grandes de parte de Dios. Vamos a ver cómo este mandato que Dios le dio a la iglesia o a los cristianos allá en Betania, antes de que Él ascendiera, se aplica también para nosotros. Antes de realizar cualquier cosa, les dijo el Señor, esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo aplica ello también para el siglo XXI? Y quiero que les digo que en unas 2 o 3 semanas tengamos un entendimiento un poco más profundo acerca del Espíritu Santo para darnos cuenta de todo el recurso y toda la bendición que Dios ha puesto en nosotros y ha puesto en su iglesia al tener la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a iniciar entendiendo el fundamento bíblico
sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice Jesús y lo que nos dice Pablo acerca del Espíritu Santo. Podríamos hacer un estudio acerca de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde los primeros versículos del Génesis hasta los últimos versículos del Apocalipsis, pero quiero centrarme en algunas cosas para que podamos darnos cuenta de cómo podemos ministrar en el poder del Espíritu Santo. Esta fue la primera característica de la iglesia allí en Jerusalén, que si nosotros queremos parecernos a ella, queremos hacer un impacto como el que esa iglesia hizo, es lo que tenemos que hacer, ministrar en el poder del Espíritu Santo. Pero primero vamos a encontrar el fundamento bíblico. ¿Qué nos dice Jesús y qué nos dice el apóstol Pablo? Número uno, recordando las palabras de Jesús. En varias ocasiones a lo largo del Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos habló acerca del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versos 16 al 18 leemos: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Estas palabras del Señor Jesús son sumamente importantes y nos muestran varios puntos acerca de la obra y acerca de la persona del Espíritu Santo. Primero, dice que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento. El Espíritu venía, cumplía su propósito, o la persona se alejaba del Señor y el Espíritu le dejaba. Y la promesa de Jesús es que ahora iba a estar para siempre con nosotros. En alguna ocasión les decía que aquella estación de radio, las 6:20, los que son de mi rodada la recordarán, la que llegó para quedarse, y así es el Espíritu Santo en la presencia del creyente, llegó para quedarse. No llega y se va, llega y se va, llega y se va, no, allí está. Llegó para quedarse. Incluso en Efesios 1:13 dice que habiendo oído el mensaje de la verdad y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les decía en una ocasión que cuando escucho ese pasaje, hasta me parece imaginar cuando sellan a las reses. Suena feo eso, pero me parece imaginar a eso. Toman un hierro, pero al rojo vivo, y entonces lo ponen en la res y hasta puedo escuchar el tss. Una vez compré un portafolio allá en Chiapas, de esos que son como color, ¿qué será? ¿Qué color es ese de la piel con los que usaban su mochilita esa allá en la primaria? Como color un poquito más claro que estos, un color beigecito, y me acuerdo que tenía todavía ahí la marca de donde provino, de donde provino. Entonces, el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros como una marca que no se quita. Ajá. El Espíritu Santo viene para estar para siempre con nosotros. Segundo, su presencia en nuestras vidas está garantizada por la promesa de Jesús. Jesús lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y la tercera cosa es que el propio Jesús será quien viva en nosotros, en nuestras vidas, por medio de su Espíritu. Dice: yo no les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Y la palabra otro en el griego significa otro igual. Otro igual. Es decir, Jesús estaría morando en nosotros ahora por la presencia del Espíritu Santo. Y allí mismo en el Evangelio de Juan, Juan 16:7, Jesús les da a sus seguidores y a todos nosotros la siguiente enseñanza. Dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. Y es algo extraño lo que está diciendo Jesús. Dice: es mejor para ustedes que yo me vaya, que no esté físicamente con ustedes. ¿Cómo es eso? Suena medio raro, ¿no? ¿Cómo puede ser mejor que Jesús no esté con nosotros? Miren, cuando Jesús vivió en esta tierra, si ustedes recuerdan al apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, cuando dice que nuestro sentir debe de ser igual al de Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo como nosotros, tomó forma de siervo.
Es decir, se despojó. Y parte de ese despojarse es hacerse humano. Y cuando Él estaba entre nosotros, Él había tomado la decisión incluso de autolimitarse físicamente, en tiempo y en espacio. Pero dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahora les enviaré a otro consolador, para que esté para siempre con ustedes, el cual no está limitado ni en tiempo ni en espacio. No sé si ustedes recuerdan cuando le fueron a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo y después de 3 días él llega allá a la zona de Betania donde ellos vivían y primero sale su hermana Marta y le dice, si hubieras estado aquí, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Ajá. Y está hablando de esa autolimitación de Jesús como humano. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque ahora voy a estar para siempre a través del Espíritu Santo en ustedes. Él no tiene ninguna clase de limitaciones físicas como en ese momento lo tenía Jesús. En ese momento Él tenía esas limitaciones, pero ahora por la presencia del Espíritu Santo va a estar para siempre con nosotros. No hay limitaciones de tipo espacial ni de tipo temporal. ¿Podemos imaginarnos lo que significa que Cristo tuviera que ministrar hoy a su iglesia por medio de su presencia física? Sería sumamente difícil llevarla a cabo. Tal vez el día de hoy sería un poco más sencillo gracias a todos los medios de comunicación, ¿no? A lo mejor estaríamos haciendo un Facebook Live de Jesús y estaríamos muchos viendo, ¿no? Pero no era posible en ese tiempo y por eso la importancia de dejar al Espíritu Santo. Aunque hubiera Facebook Live, hubiera alguna transmisión a través de internet, el ministrar personalmente a nosotros. En una ocasión un pastor decía que algunos hermanos ya no salían de su casa porque pues veían ahí el culto, ahí incluso ya estaban mandando sus ofrendas ahí a donde les ponían ahí y le decía, bueno, cuando se enfermen pues díganles que lo vaya a visitar el pastor que aparece ahí y se van a dar cuenta que sí necesitan una iglesia a la cual acudir, un pastor cercano a el cual tener y demás, ¿no? Imagínense la necesidad que tendríamos de Jesús de ministrarnos personal y particularmente, y cada creyente lo necesitaríamos. ¿Entiende ahora la importancia de cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya? ¿Les conviene que yo me vaya? Al vivir Jesús por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Y ahí promete enviarnos un consolador. La palabra griega que se tradujo como consolador es parakletos. Parakletos, uno que consuela, uno que aboga, uno que defiende, uno que ayuda a otro en sus necesidades, literalmente uno que está al lado. Uno que está al lado. Y este nombre por sí solo habla claramente del papel del Espíritu Santo, lo que Él haría en nuestras vidas, en la vida de cada creyente. Y finalmente quiero mencionarle lo que Jesús dijo en Hechos 1:8, que eso también vamos a seguir reflexionándolo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si nosotros observamos ese pasaje, el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio, para dar razón de nuestra fe y por medio de ese testimonio cumplir la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Y empezamos a observar algunas cosas bien importantes acerca de la obra del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, es que el Espíritu Santo me protege, ¿no? Me protege, el Espíritu cegó a los asaltantes que iban ahí y me protegió. Y ok, está bien. Pero en Hechos 1:8 dice que la presencia del Espíritu Santo en el creyente y la iglesia principalmente es para dar testimonio. Para dar testimonio, un testimonio eficaz acerca de Jesucristo. Si usted observa, no es una promesa de ausencia de problemas o ausencia de dificultades, tampoco indica que nunca vamos a tener oposición o que vamos a poder responder a todas las preguntas o que todo aquel que nos oiga se va a convertir.
No, es la promesa de que el Espíritu Santo bendecirá y prosperará nuestro testimonio según la voluntad de Dios. Pero allí está el poder. Ahí está el poder para hacer la diferencia en una sociedad que necesita a Jesucristo. Ahora que les he estado diciendo que anoten el nombre de personas, que oren por personas, yo estoy seguro que de repente algunos, es que no sé cómo empezar y es que me da temor. Si usted tiene algunas de esas cosas, le invito a que el próximo domingo vamos a empezar en la hora de escuela dominical el programa de evangelismo, de cómo evangelizar. Les vamos a enseñar ahí, vamos a ayudarles a quitarnos muchas de esas cosas que nos han detenido, pero la misma Biblia dice que si usted es creyente y tiene el Espíritu Santo, lo vamos a ver a continuación, usted es creyente, tiene el Espíritu Santo, tiene el poder necesario para ser un testigo eficaz. Y ese poder no viene de mis fuerzas, no viene de mi inteligencia, sino viene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que dice Jesús en Hechos 1:8. Y si usted observa el libro de los Hechos y la manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos fue para extender el Evangelio de tal manera que le decía que en 25 años pasaron de ser 120 a casi 100,000. Simplemente un día había pasado entre la recepción del Espíritu Santo y la conversión de 3,000 personas. O sea, algo extraordinario estaba pasando. Algo impresionante estaba pasando. Y era la presencia del Espíritu Santo en los creyentes y en la iglesia, dándoles el poder para testificar. Incluso más adelante podemos encontrar a los discípulos diciendo, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y a veces eso es suficiente para que usted pueda hacer la diferencia en la vida de algunas personas. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Vivía de esta manera y ahora por la presencia de Jesús en mi vida vivo de esta otra. Ustedes son testigos. Así podría decirles, si usted verdaderamente ha experimentado un nuevo nacimiento y ha rendido su vida al Señor. Ahora vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo. Pablo también dedicó muchos pasajes para hablarnos y explicarnos acerca del ministerio del Espíritu Santo. Por ahora solo quiero que veamos algunos que son básicos. Efesios 1 del 18 al 21 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable, quiero que subraye lo siguiente, es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y vea lo que sigue. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Si usted observa, la Biblia nos enseña que fue precisamente por el poder del Espíritu Santo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Por el poder del Espíritu Santo. O sea, imagínese todo lo que ha usted contenido cuando no ha permitido el mover del Espíritu Santo en su vida. Si ese poder que fue capaz de resucitar a Jesucristo, usted y yo hiciéramos uso de ello, eso sería impresionante. Y por eso es que vemos lo que vemos en el libro de los Hechos que sucedió en la iglesia. Ese poder resucitó a Jesucristo. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Dice la palabra que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está disponible para cada creyente por medio del Espíritu Santo. El apóstol ora para que los creyentes de Éfeso, como primeros destinatarios de esa carta, ya después se leyó en muchos lugares y nos llegó a nosotros, podamos entender la grandeza del poder que Dios nos ha concedido por su Espíritu Santo. Cuando nosotros lleguemos a comprender eso, usted podrá entonces llegar a entender por qué los apóstoles oraban y la gente era sanada.
¿Por qué los apóstoles reprendían y espíritus eran echados fuera de la vida de algunas personas que estaban dominadas por demonios? Porque ese poder que fue el que levantó al Señor Jesucristo está disponible para cada creyente en Él. Dios nos ha concedido la presencia del Espíritu Santo y nos ha dado ese poder. El mismo que levantó a Jesús, el mismo que movió a Pedro a hablar con poder, el mismo que hacía sanidades, milagros y prodigios. Ese mismo poder está disponible para el creyente el día de hoy. Vea lo que dice Efesios 5:18. Ese pasaje es uno de los pasajes clásicos con relación a la vida del creyente con el Espíritu Santo. Allí el apóstol Pablo da a los creyentes el siguiente mandamiento: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Esto lo vamos a clarificar un poco más la próxima semana, pero quiero tomarlo el día de hoy como un pasaje que menciona Pablo acerca del Espíritu Santo. Y Pablo juega ahí con dos conceptos encontrados. Uno, la borrachera con alcohol, ¿no? Y otro, la presencia del Espíritu Santo o el actuar del creyente por el Espíritu Santo. Hay algunos que han tergiversado eso y dicen la borrachera del Espíritu Santo. Pero vamos a entender lo que Pablo quiere decirnos aquí. Juega con esos dos conceptos: el hombre controlado por el vino y el hombre controlado por el Espíritu Santo. El hombre controlado por el vino actúa de una manera normal. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿O algunos han tenido la experiencia? Eso sí lo sé también. El hombre controlado por el vino actúa de una manera totalmente anormal. Y el hombre controlado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, desarrolla también una conducta que no le es normal. Y aclaro, no es que haga barbaridades como lo hace el borracho. No, vamos a verlo, le digo, con mayor detenimiento. Pero su vida manifiesta algo que no le es normal. Si usted lee Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A poco usted así de manera natural tiene mucho dominio propio? De manera natural ama. De manera natural siente gozo en cualquier circunstancia. Paz, paciencia. A esas cosas se refiere el apóstol Pablo. Ahora se van a convertir en algo normal que no era normal por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El borracho actúa de una manera totalmente anormal. Y Pablo habla ampliamente acerca del Espíritu Santo en sus epístolas. Y podríamos hacer un estudio detallado de todas y cada una de las citas que el apóstol Pablo utiliza, pero solamente mencionamos algunas de las más conocidas. En Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos habló de la importancia de ser controlados, que nuestras vidas fueran controladas por el Espíritu Santo. Habla del que es controlado por el vino, pero dice que nosotros debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 se nos exhorta a que esto se convierta en un auténtico estilo de vida, que se convierta en una manera cotidiana de movernos. En la Escritura, la palabra caminar acostumbra a significar nuestro vivir diario, nuestra manera de vivir la vida día a día. Con estas palabras, Pablo nos anima a que el control del Espíritu Santo sobre nosotros se convierta en nuestra manera natural de vivir. Y precisamente cuando esto sucede es cuando el Espíritu Santo produce su fruto en nuestras vidas, tal y como lo podemos encontrar allí en Gálatas 5, 22 y 23. Lo podemos comprobar allí. En el pasaje de Gálatas 5:16 dice: anden en el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Es decir, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, entonces lo otro va a surgir de una manera natural. En Reina Valera parece que
Tú eliges una opción o la otra. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, eliges uno u otro. Aquí en esta versión en la NBI parece que nos muestra que esto es de manera natural. Andas en el Espíritu y de manera natural no vas a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos lleva a vivir de una manera que no nos era natural ni normal, y entonces vivimos, como nos muestra Gálatas 5, 22 y 23, más parecidos al carácter de Jesucristo. El Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente desde el mismo momento de la conversión. De hecho, tal y como dice Jesús en el Evangelio de Juan, es el Espíritu el que nos convenció. Él hizo el trabajo de convencimiento, un trabajo sobrenatural en nuestros corazones, nos convenció de que éramos pecadores, que necesitábamos acercarnos a Dios para ser perdonados. Ese mismo Espíritu nos regeneró, es decir, nos dio una vida nueva, una vida espiritual que nos permite la relación y la comunión con Dios, porque antes no la teníamos. Y de hecho, como hemos podido comprobar incluso antes de nuestra conversión, el Espíritu ya estaba trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios habita en el corazón de cada creyente. Y el apóstol Pablo, al escribir su carta a los romanos, les dijo que a menos que el Espíritu Santo habitase en ellos, no podrían considerarse miembros de la familia de Dios, pues era precisamente su presencia en nuestra vida y en nuestros corazones la garantía de nuestra relación, de nuestra filiación espiritual. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versos del 7 al 10. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y vea lo que dice a continuación. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y la siguiente frase es categórica. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Como se desprende de esta cita de Pablo, desde el momento de nuestra conversión, Cristo viene a vivir en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y es por esta razón que Él pudo afirmar que nunca nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros. En un estudio, aunque sea muy ligero del Nuevo Testamento, podremos darnos cuenta que el Espíritu Santo siempre aparece relacionado con tres aspectos. Uno, dando poder. Es esa capacidad que el Espíritu da a los creyentes para poder vivir una vida cristiana con todas sus exigencias, con todos sus retos, con todos sus desafíos, con todas sus responsabilidades y una vida exitosa. Siempre el Espíritu Santo lo vemos relacionado con darnos poder para vivir una vida cristiana exitosa. La segunda es darnos ese poder para dar un testimonio efectivo. Un testimonio fiel de Jesucristo para el cumplimiento de la gran comisión. Y finalmente, con la provisión de dirección, sabiduría y discernimiento en la vida cotidiana del creyente. Normalmente encontramos esos tres elementos en toda la Biblia de lo que hace el Espíritu. Uno, te da poder para vivir una vida cristiana victoriosa. Dos, te da poder para testificar. Y tres, te da la provisión, la sabiduría, el discernimiento en la vida cotidiana. Pero sin embargo, a pesar de toda la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al Espíritu Santo, lo cierto es que muchos cristianos siguen ignorando quién es y cómo puede actuar en sus vidas. Y hoy vamos a ver también esa parte, entendiendo mejor el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Uno, el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, igual al Padre, igual al Hijo. El Espíritu Santo es Dios. No es solo una persona, es una persona divina.
Él posee características divinas y efectúa obras que solo pueden atribuírsele a Dios. Y esto es lo que le capacita para hacer las poderosas obras en nosotros que el Señor prometió que haría. Y uno de los problemas es el entendimiento que nosotros tenemos sobre Él. Si yo le dijera, piense en el Espíritu Santo, en este mismo instante piense en el Espíritu Santo, y le garantizo que se imaginaría algo como lo siguiente, algo como cierta influencia, algo como un fantasma flotando ahí en el ambiente, o algo que produce una sensación de bienestar y de amor. Y no, el Espíritu Santo no es una influencia, sino una persona. Es una de las tres personas de la divinidad. Y que como tal, como Dios, como divino, posee todos los atributos divinos. Tiene inteligencia, conocimiento y tiene voluntad. Entonces, a pesar de lo que la palabra Espíritu Santo pueda provocar ahí en su mente o ahí en su imaginación, no es un ente etéreo, no es algo impersonal, no es simplemente la fuerza activa de Dios como alguien lo llaman, como algunas personas lo llaman así, es una persona auténtica. Es una de las tres personas que conforman la divinidad, la Trinidad. En el caso de la gente que estudia la personalidad humana, dicen que hay tres características que definen la realidad de ser persona. Uno, el intelecto. Dos, las emociones. Y tres, la voluntad. Y esas tres características están presentes en el Espíritu Santo. Ahí les dejé muchos pasajes bíblicos para que ahora que regresen a su casa los lean, los estudien, pero ahorita nada más así le vamos a dar una pasada así a ojo de pájaro, como se dice ahí. El Espíritu Santo tiene intelecto, 1 Corintios 2:11, tiene voluntad, 1 Corintios 2:11, tiene emociones, Romanos 15:30. Además también lleva a cabo cosas específicas que tan solo pueden ser realizadas por una persona. Por ejemplo, habla, Hechos 13:12, enseña, Juan 14:26, guía, Juan 16:13, convence de pecado, Juan 16:7 y 8, ordena, Hechos 8:29, ayuda, Romanos 8:26 y consuela, Juan 14:16. Entonces, podemos observar características de una persona. El Espíritu Santo es una persona, no simplemente es un ente que anda allí en el ambiente. Y les digo, muchos tienen una idea errónea, piensan en el Espíritu Santo y algo como que anda flotando por ahí, ¿no? Como un fantasma. No, es una persona. La Biblia describe al Espíritu Santo con características de una persona. Pero la segunda cosa es que la Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y los atributos de la divinidad son aplicados también al Espíritu. Ahí está otra vez otra serie de pasajes que les puse ahí en su bosquejo. Hebreos 9:14 dice que Él es eterno. Salmo 139:7 dice que es omnipresente. 1 Corintios 2:10 y 11 dice que es omnisciente. Job 33:4 nos habla del Espíritu Santo como omnipotente. Segunda de Pedro 1:21 nos muestra que Él inspiró las Escrituras. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice que el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza y una naturaleza santa, nos regenera y nos santifica. En Gálatas 5:22 y 23 produce fruto en nosotros. Y en Lucas 1:35 vemos al Espíritu Santo como el responsable del nacimiento virginal de Jesucristo. Entonces encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo es una persona con características de persona. Y a lo mejor a usted le cuesta trabajo porque una persona tiene cuerpo, pero usted recuerda que cuando Jesús le habló a la samaritana acerca de Dios y dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, y Dios es una persona. El espíritu tiene características de persona, pero además tiene características divinas, es decir, es Dios. Es Dios el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la función
del Espíritu Santo. En esencia, la tarea central y la tarea principal del Espíritu Santo es dar gloria a Cristo, darle el lugar principal, el lugar central en la vida de todo creyente. Pero además el Espíritu Santo lleva a cabo otras funciones en la vida del creyente. En algunos de los pasajes que ya hemos visto han aparecido diversas funciones que el Espíritu Santo lleva a cabo. Por eso, pues solamente vamos a repasarlas así de una manera general, de una manera rápida. El Espíritu Santo es el que antes de la conversión puso en nosotros una clara conciencia de pecado y de nuestra necesidad de Jesús. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y si nosotros vamos comprendiendo estas funciones del Espíritu, nos vamos a quitar de muchas cargas. Ejemplo, cuando nosotros compartimos del Evangelio, a veces parece que estamos jugando una competencia a ganar. Y tengo que convencer. Y si usted convence, sucede lo que alguna vez le platiqué. Un hombre, un predicador, un pastor llega a un pueblo donde antes había predicado y baja del autobús y un alcohólico, un borrachito le dice, pastor, pastor. Y voltea, ¿acaso yo le conozco? Sí, pastor, usted me convirtió. Y dice, pues seguramente sería yo, porque si el Espíritu Santo te hubiera convertido, no estarías en esa condición. Esa es la labor del Espíritu Santo. Mi labor nada más es dar testimonio. Él es el que convence. Por eso no tenga usted temor de hablarle a nadie, porque no es su chamba convencer. Es labor del Espíritu Santo. Él es el que convence. Nos da conciencia de nuestro pecado y de nuestra necesidad del Señor. También es el Espíritu de Dios el que ha producido en nosotros una nueva vida espiritual, regenerándonos. La palabra regeneración significa dar vida nueva. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios que nos hace nacer de nuevo. Nos regenera, nos regenera. ¿Recuerdan a Nicodemo? Cuando le dijo Jesús, necesitas nacer de nuevo. Y él no comprendía. Dice, ¿cómo? O sea, ¿voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Dice, así no es el asunto. Es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Por eso toda persona necesita una regeneración que es producto del Espíritu Santo, y eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. O sea, es el Espíritu Santo que nos da esa nueva naturaleza. Cuando vivíamos sin Cristo, era natural practicar el pecado. Ni nos inmutábamos, porque era normal. Ni sabíamos distinguir siquiera lo bueno y lo malo. Cuando viene el Espíritu Santo y nos da una nueva naturaleza, nos da esa nueva capacidad. Ahora la capacidad está allí, en potencia. Por eso es que usted y yo nos sentimos cucarachas cuando pecamos. Antes ni nos inmutábamos, hasta nos jactábamos, ¿no? Yo le garantizo que cuando usted era adolescente iba allí a la secundaria y allí en la cooperativa le daban cambio de más, hasta iba y le decía a sus compañeros, ¿qué crees? Mira, me dieron de más, se equivocó. Ahora que usted es creyente, le garantizo que se avergonzaría si dijera eso, ¿no? No estoy del todo seguro si ya dejó de hacerlo, pero le aseguro que se avergonzaría de contarlo, ¿no? Ajá, porque el Espíritu Santo ahora ya vive en nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza. Todavía estamos batallando con la vieja naturaleza, pero nos ha dado ahora una nueva naturaleza conforme a Jesucristo, y ahora podemos discernir entre lo bueno y lo que no. Pero también nos ha dado el poder para salir victoriosos.
El Espíritu Santo también nos da la capacidad de comprensión de las Escrituras. Nos permite relacionar las Escrituras con nuestra vida y experiencia personal. Juan 16 del 7 al 14 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes y cuando Él venga, convencerá. No sé si se ha dado cuenta que de repente, ahora que es creyente, también lee con mayor convicción las palabras que están en la Escritura. Sí, desde antes Él le convenció de pecado, pero ahora Él sigue convenciéndonos. Dice, les convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Muchas cosas me quedan aún por decirles, dijo Jesús, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ajá. O sea, por la presencia del Espíritu Santo es que conocemos, entendemos con mayor claridad la verdad de la palabra de Dios. Dice, Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y la última parte, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Y también retomando nuevamente Hechos 1:8, de Él recibimos el poder para el testimonio y la evangelización. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es parte central de la función, del papel que cumple el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Su poder también actúa en nosotros y nos capacita para vivir la vida cristiana victoriosa. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Su poder actúa en nosotros y nos capacita para vivir una vida cristiana victoriosa. Yo escucho constantemente cristianos que dicen, ay, es que caí, es que tropecé. Y la Biblia nos enseña que usted tiene el poder del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana victoriosa. Y si usted está cayendo, si usted está tropezando una y otra vez, eso es simplemente un indicativo de que no está permitiendo el control del Espíritu Santo en su vida. Y es el Espíritu Santo el que desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo era? A ver si se lo describe lo siguiente. Jesús era amoroso, lleno de gozo, de paz, de paciencia, era benigno, bondadoso. ¿A qué le suena eso? Los frutos del Espíritu. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo permite que se desarrolle en nosotros el carácter de Jesucristo que se describe en Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, pero viene una reflexión final y quiero cerrar con esto porque les digo, vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte de esto. Si todo esto es una realidad y la Escritura no miente, entonces ¿por qué tantos creyentes no experimentan esta realidad en sus vidas? ¿Por qué? ¿Por qué se imagina? A lo mejor algunos de plano ni creyentes son. Y eso está grave el asunto, ¿no? Y entonces ahí podría ser una realidad aquello que dice Jesús. Cuando venga el juicio de las naciones, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Yo ni les conozco. Pero por otro lado, sí hay creyentes sinceros, hay creyentes verdaderos que no han experimentado, que no están experimentando esta realidad en sus vidas. ¿Por qué? La inmensa mayoría de creyentes no vive esta realidad en sus vidas porque no están viviendo vidas llenas del Espíritu Santo. Ya sea por ignorancia o por desobediencia, pero por eso no están experimentando esta realidad en sus vidas. No están experimentando la llenura del Espíritu Santo en sus vidas.
Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Y les doy un adelanto. No es la llenura del Espíritu Santo que tenemos un poquito y luego más y más y más. No. Acuérdense del pasaje de Efesios 5:18 y eso nos va a ayudar a disipar muchas dudas. Dice, no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y él está haciendo una comparación. Al que se embriaga con vino, lo está haciendo semejante a que está controlado por el vino. Y al que está lleno del Espíritu Santo, lo está haciendo como un símil a aquel que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Y ahí ya vamos empezando a sacar algunas ideas claves de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver más con el control que el Espíritu Santo tiene de ti que con lo que tú tengas del Espíritu Santo. Entonces la llenura no es qué tanto más tú tienes del Espíritu. Y con esto cierro, se los explico y lo vamos a desarrollar más la próxima semana. Imagínate tu vida como si fuera una casa llena de habitaciones y cuartos. Cuando tú invitas a Jesucristo a venir a tu vida, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y entonces el Espíritu viene a nosotros, viene a nosotros. Vamos a imaginarnos que tu vida es como esa gran casa, estás recibiendo al Espíritu, ¿dónde lo recibes? Piensa en una casa, ¿dónde lo recibes? Ahí en la sala, ¿no? Lo primero, ¿no? Le abres la puerta y ya entró. Y ahí está. Ajá, ya está ahí. Ya está ahí. Y le dices, bienvenido, gracias por tu presencia en mi vida. Pero, no sé si te ha pasado, de repente recibes visitantes y les dices, por favor, este cuarto, esta puerta no la abran, por favor. Por favor, no la abran. ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que abran tal puerta, tal habitación? Porque hay un mugrero, pero de aquellos, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta que a veces sucede eso en algunos hogares, en algunas casas? Ajá. Y a veces sucede eso también cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, llega a ocupar un lugar. Pero la llenura del Espíritu Santo es que Él habite, posea todos los rincones de nuestra casa. Por eso, la llenura del Espíritu Santo no es qué tanto tú tienes del Espíritu, sino qué tanto más el Espíritu tiene de ti. Y para aquellos amantes de Star Wars, las guerras de las galaxias, la próxima sesión les voy a poner un ejemplo, tomando o imaginándonos una nave de la guerra de las galaxias. Pero la llenura del Espíritu Santo no es que tanto más tú tienes del Espíritu, sino es que tanto más el Espíritu tiene de ti. Y esto es el secreto por el cual muchos creyentes o tienen un impacto enorme a través de sus vidas, o muchos creyentes están viviendo vidas en derrota. La llenura del Espíritu Santo. Ese es fundamental. Lo vamos a analizar la próxima semana. ¿Qué es la llenura del Espíritu y cómo ser llenos del Espíritu? Pero es bien importante porque este es el secreto de una vida cristiana victoriosa. Con esto, yo quiero mostrarle quién es el Espíritu. ¿Quién dijo Jesús que es el Espíritu y qué hace? ¿Para qué? Para que usted tenga un poquito más de conciencia de este personaje que a veces hemos olvidado de la Trinidad. Y entonces entienda y comprenda por qué Jesús dijo allí en Hechos 1:5, no se muevan de Jerusalén, espérense
hasta que sea cumplida la promesa que Dios dio acerca de la venida de su Espíritu. Pero yo quiero decirle a ustedes, usted no tiene que esperar mucho. Si usted es creyente, la Biblia dice que usted posee el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero ahora el reto es que usted le rinda todo el control de su vida a Él, en todas las áreas de su vida. Y cada que nosotros vivimos una experiencia de vida, Dios nos está pidiendo que rindamos el control de ella. Por ejemplo, los jóvenes que por ahí están empezando a querer noviar, cuando empiezan en ese aspecto de su vida, tienen que rendir esa parte de su vida al control del Espíritu. Cuando estás iniciando un nuevo trabajo, ahí el Espíritu Santo quiere también guiarte, quiere dirigirte. Tienes que rendir al control del Espíritu Santo esa área de tu vida. Si el Señor te provee dinero, te provee recursos, es un área en tu vida también. Y Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo controle también esa área de tu vida. Entonces, si vamos a hacer la clase de iglesia que fue la iglesia de Jerusalén, y vamos a hacer las cosas que hizo Dios a través de la iglesia de Jerusalén, tenemos que ministrar en el poder del Espíritu Santo. Y si es así, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder experimentar todo el poder en nuestra vida que está disponible por la presencia del Espíritu Santo. Y si tú no estás viviendo una vida victoriosa, es porque seguro hay áreas de tu vida que no has rendido al control del Espíritu Santo. No las has rendido al control de Él. Hay cosas que Él te está pidiendo y tú te estás negando. Es como cuando tu esposa te pide que hagas algo y tú dices, ay, ¿yo por qué? Nada más porque tú me lo dices. ¿Y sabes qué? Eso va a crear problemas en tu matrimonio. Nada más porque él te lo dice o nada más porque ella te lo dice, debiera de ser suficiente. Nada más. ¿Por qué? Porque se supone que se aman. Nada más porque Dios lo dice, nada más por eso. Si Dios lo dice, yo le creo, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda. Y si queremos ser la iglesia del Nuevo Testamento, tenemos que ser y hacer las cosas que hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Y lo primero de ellos fue ministrar en el poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar posteriormente de esa parte también de Hechos capítulo 2. Y esto nada más es un breviario cultural. Dice la Biblia, registra que estaban ahí reunidos. Antes dice que estaban orando, perseveraban unánimes en la oración, pero después dice que estaban en una reunión. ¿Recuerda? ¿Ah? ¿Qué sucedió en esa reunión en Hechos capítulo 2? ¿Qué sucedió? ¿No saben qué sucedió en Hechos capítulo 2? Se lo voy a dejar de tarea, que lea el libro de los Hechos. Vino el Espíritu Santo. Ajá. Vamos a suponer que nosotros somos esa iglesia que estaba esperando que viniera el Espíritu Santo. Y llegó. Y usted llegó tarde. ¿Me explico? O sea, necesitamos una transformación total en nuestras vidas para experimentar, para hacer y hacer las cosas que sucedieron en el libro de los Hechos. A lo mejor un día usted llega y ya no encuentra a nadie aquí. Ah, caray. Hoy llegué temprano. No, ya nos fuimos. No sé si me explico. Cosas tan sencillas
y tan prácticas que van a hacer que seamos una iglesia diferente, una iglesia embriagada con el Espíritu Santo, no haciendo tonterías como algunos tratan de hacer, sino haciendo cosas que no eran normales en nuestra vida. Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, si normalmente usted llegaba tarde, lleno del Espíritu Santo, ¿qué cree que va a hacer? Ay, hoy sí llegó temprano, ¿qué anormal es eso? Bueno, pues ese es por la presencia del Espíritu Santo en su vida, por la llenura del Espíritu Santo en su vida. Ah, caray, este nunca venía a la reunión de oración. Ah, la llenura del Espíritu Santo hizo que hiciera algo que no era normal en su vida. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero esta semana quiero que usted reflexione acerca de el Espíritu Santo en su propia vida. ¿Le he dado el lugar que Él tiene? ¿Tengo el conocimiento correcto de quién es Él? Y si es así, ¿qué es lo que me ha detenido para ser una clase de creyente como eran los creyentes del Nuevo Testamento?